Cuando abrimos Génesis 24, nos encontramos con una escena cargada de simbolismo profético. Abraham, el padre de la promesa, envía a su siervo más antiguo para buscar esposa para su hijo Isaac. No es solo una historia familiar, es una sombra, un retrato, una figura del plan eterno del Dios eterno. ¿Quién es el que busca? En la narrativa natural es Abraham, pero en la revelación espiritual es el Padre Celestial quien busca una esposa para su Hijo amado, el Mesías. Abraham es presentado como un hombre anciano, lleno de días, bendecido en todo. Su figura apunta directamente al Padre Eterno, que habita en la eternidad, lleno de gloria, dueño de todas las bendiciones. Y así como Abraham tenía un pacto con Dios, también el Padre tiene un pacto eterno, un propósito que inició antes de la creación del mundo, preparar una novia pura y fiel para su Hijo unigénito. Desde el principio, la intención de Dios nunca fue solo salvar individuos, sino formar un pueblo, una esposa, que refleje su carácter y comparta su herencia. Pero Abraham no va personalmente a buscarla, envía a su siervo. Esta figura del siervo fiel representa al Espíritu Santo. Es Él quien recorre la tierra, tocando corazones, revelando la verdad, guiando a las almas hacia el Mesías. El siervo no hablaba de sí mismo, hablaba de Isaac, exaltaba a Isaac, describía la riqueza y la grandeza del Hijo. Así también el Espíritu no se exalta a sí mismo, Él anuncia al Mesías, convence al mundo de pecado, justicia y juicio, y llama a los escogidos a ser parte del pueblo santo. En este relato vemos la obra silenciosa pero poderosa del Espíritu. Él es quien busca, quien llama, quien convence. ¿Y quién es el Hijo? Isaac. Un hijo nacido por promesa, un hijo ofrecido en sacrificio y regresado como de entre los muertos. Un hijo amado cuyo matrimonio aseguraría la continuidad del pacto. Isaac apunta directamente a Jesús, el Hijo amado, la promesa encarnada, el Cordero entregado y el que vive para siempre. Y si hay un hijo, y si hay un pacto, entonces debe haber también una esposa preparada para él. En la historia espiritual, Jesús es el novio, y la iglesia, los redimidos, los obedientes, los fieles, es la novia que el Padre prepara para él. Así que cuando preguntamos quién está buscando esposa, la respuesta es clara. Es el Padre, por medio del Espíritu Santo, para el Hijo. Un proceso divino, coordinado desde la eternidad, llevado a cabo en lo natural y lo espiritual, revelado en sombras en el Antiguo Testamento, manifestado plenamente en el Nuevo y encaminado hacia el gran día de la boda del Cordero. Cuando observamos con atención el relato de Génesis 24, descubrimos que Abraham no envió a su siervo a buscar cualquier mujer. No buscó belleza superficial, ni riqueza, ni conexiones sociales. El Padre, representado por Abraham, buscaba algo específico, algo profundo, algo que reflejara el carácter del pacto. De la misma manera, el Dios eterno no está buscando una multitud vacía, está buscando una esposa fiel, obediente y alineada con su corazón, porque esa esposa representa a Israel, el pueblo del pacto, incluyendo a todos los que en el Mesías son injertados en ese olivo original. ¿Qué busca el Padre? Busca carácter, no apariencias. Busca fidelidad, no emoción pasajera. Busca corazones que respondan al llamado del Espíritu, así como Rebeca respondió voluntariamente al siervo de Abraham. La novia del Mesías no se define por rituales, sino por su disposición a decir, iré. Rebeca dejó su tierra, su familia, su pasado. Así también, los que forman parte de Israel, los naturales y los injertados, son aquellos que están dispuestos a dejar atrás su vieja vida, sus ídolos, sus caminos, para caminar hacia un futuro guiado por el Hijo. El Padre también busca pureza, no perfección humana, sino pureza de intención, de devoción, de compromiso. En la perspectiva hebrea, la esposa no era simplemente un complemento del esposo, era su compañera de pacto, su ayuda en la misión, su reflejo. Por eso Dios busca un pueblo que viva conforme a su Torá, a su voluntad, a sus caminos. Israel, la esposa, se identifica por su obediencia. Yeshua mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el Espíritu sigue llamando a un pueblo que pueda reflejar la luz del Mesías, caminando en la verdad. ¿Qué más busca el Padre?
Busca hospitalidad, esa cualidad tan hebrea, tan del corazón de Dios. El siervo pidió agua, y Rebeca no solo le dio agua, sino que voluntariamente dio también para los camellos. Esa actitud revela un corazón generoso, dispuesto, noble. El padre busca una esposa que sea como Rebeca, que no hace lo mínimo, sino que hace más, que no vive por obligación, sino por amor, que sirve no por recompensa, sino por identidad. Finalmente, el padre busca alianza. Busca un pueblo que entienda que ser la esposa del hijo no es un título simbólico, es un pacto. Y ese pacto implica lealtad, consagración, obediencia. En la fe hebrea, amor y obediencia no están separados. Amar al Mesías es obedecer sus mandamientos, y todo aquel que acepta a Jesús como el Mesías, siendo injertado en Israel, entra en ese pacto de amor y fidelidad. En resumen, ¿qué busca el Padre? Busca una esposa que refleje el corazón de Israel, obediente, fiel, hospitalaria, generosa, consagrada y dispuesta. Una esposa que responda al llamado del Espíritu con un sí que atraviesa generaciones. Cuando miramos el relato de Génesis 24, encontramos un principio espiritual poderoso. La preparación de la esposa no comienza cuando llega el esposo, sino mucho antes. Rebeca no se preparó el día en que vio a Isaac. Su preparación comenzó el día en que el siervo salió de la casa de Abraham en busca de ella. Y este detalle revela un misterio del reino. La esposa del Mesías se forma y se revela mientras el siervo, el Espíritu Santo, obra en el mundo. Entonces, ¿cuándo se prepara la esposa? Se prepara en el tiempo del llamado, no en el tiempo de la boda. La esposa se forma ahora, mientras el Espíritu sigue tocando corazones, trayendo convicción, despertando obediencia. Desde el primer siglo después de la resurrección del Mesías, el Espíritu Santo comenzó a reunir a los escogidos, judíos y gentiles, formando un solo Israel restaurado, un solo cuerpo, una sola novia. La preparación no es un evento futuro, es un proceso continuo que empezó desde que Jesús ascendió y el Espíritu descendió. La esposa se revela cuando el corazón responde al llamado del Espíritu, así como Rebeca respondió al siervo con prontitud. No esperó un día, no pidió tiempo, no exigió señales adicionales. Su sí reveló que ella ya poseía el carácter de una esposa de pacto. Y así sucede hoy. La esposa del Mesías se revela en cada persona, judía o injertada, que responde con obediencia al llamado del Espíritu. Cada vez que alguien dice, heme aquí iré, la esposa se sigue revelando en la tierra. Además, la esposa se prepara en tiempos de decisión, no en tiempos de comodidad. Rebeca tuvo que dejar su tierra, la casa de su padre y su estilo de vida. Y espiritualmente, la esposa del Mesías se prepara cuando deja atrás las costumbres del mundo, la cultura del pecado, la influencia de las tinieblas. La preparación ocurre cuando el creyente aprende a vivir en santidad, en fidelidad a la Torá, en obediencia al Mesías que es la Torá hecha carne. No hay esposa sin transformación, no hay pacto sin renuncia. La esposa también se prepara durante el viaje, no solo al final. Rebeca viajó una larga distancia antes de encontrarse con Isaac. Ese viaje representa nuestra vida espiritual. Somos la esposa en proceso, guiados por el Espíritu en un camino que nos moldea, nos purifica, nos enseña a confiar. En ese viaje aprendemos a escuchar su voz, a obedecer sus mandamientos, a dejar lo viejo atrás y a dejar que lo nuevo florezca. El viaje es la escuela de la novia. Finalmente, la esposa se prepara mientras espera, porque la espera revela fidelidad. Rebeca no sabía exactamente cómo era Isaac, no lo había visto, pero caminaba con convicción. Así también, Israel, el natural y el injertado, camina en fidelidad mientras espera la manifestación del esposo en gloria. La novia verdadera no se distrae, no se mezcla, no se vende, se mantiene fiel, obediente y expectante. Entonces, ¿cuándo se prepara la esposa? Ahora, en el llamado, en la obediencia, en la renuncia, en el viaje, en la espera. El Padre está reuniendo a su pueblo, formando a su esposa, preparando a Israel, su Israel para el día glorioso en que el Hijo venga a tomar lo que le pertenece. Cuando leemos Génesis 24 con ojos espirituales, encontramos un detalle impresionante.
Abraham no buscó esposa para Isaac entre los pueblos de Canaán, sino en su propia parentela, en una tierra distante, entre los suyos. Y esto nos revela un principio eterno. El Padre busca a la esposa del Mesías entre su propio pueblo, pero disperso, esparcido y mezclado entre las naciones. No la busca en una élite religiosa ni en un grupo geográficamente definido, sino en los rincones del mundo donde su pueblo ha sido esparcido con el paso de los siglos. ¿Dónde la encuentra entonces? Entre los dispersos de Israel, aquellos que, aunque no siempre conocen su ascendencia, llevan en su espíritu la marca del pacto. A lo largo de la historia, Israel fue dispersado por las naciones, tal como habían profetizado los profetas. Pero Jehová dijo también que los reuniría de entre todas las naciones, desde los confines de la tierra, y los traería nuevamente al pacto. La esposa no está en un solo lugar, está en todos los rincones del mundo donde Israel fue sembrado como luz y como testimonio. Pero la esposa también se encuentra entre los gentiles injertados, aquellos que, aunque no nacieron en Israel, han sido unidos al olivo por medio del Mesías. Pablo lo explica claramente en Romanos 11. Los gentiles no reemplazan a Israel, sino que son añadidos a Israel. Y así, la esposa del Mesías es un pueblo ampliado, restaurado, hecho uno en el Mesías. Dios busca en las naciones a aquellos gentiles que responden al llamado del Espíritu, que aceptan al Mesías, que guardan sus mandamientos y que abrazan su pacto. Ellos se convierten en parte del Israel espiritual, parte de la esposa. ¿Dónde la encuentra el Padre? La encuentra en los pozos, como Rebeca. Los pozos en la Biblia son lugares de encuentro, de provisión, de revelación. Allí Abraham encontró a Agar, allí Jacob encontró a Raquel, allí Moisés encontró a Séfora y allí el siervo encontró a Rebeca. Espiritualmente, los pozos representan los lugares donde el Espíritu está obrando, donde hay agua viva, donde la palabra fluye. La esposa se encuentra donde hay sed de Dios, donde hay disposición, donde hay corazones abiertos a la obra del Espíritu Santo. La esposa se encuentra también en medio del mundo, pero no mezclada con él. Así como Rebeca vivía entre su familia idólatra, pero su corazón era diferente, así también los dispersos de Israel y los gentiles fieles viven entre culturas paganas, pero guardan la fe del Dios eterno. Están en sus trabajos, en ciudades, en naciones diversas, pero el Espíritu los distingue, los llama, los separa para el Hijo. Y finalmente, la esposa se encuentra en el camino de regreso al Padre. Rebeca no fue encontrada ya viviendo con Abraham, fue encontrada lejos, pero dispuesta a regresar. Así es la esposa hoy. Está en todas las naciones, lejos en términos geográficos o espirituales, pero dispuesta a tomar el camino de vuelta al pacto, guiada por el Espíritu, rumbo al Hijo. ¿Dónde está la esposa del Hijo? Entre los dispersos, entre los injertados, en los pozos donde fluye el agua viva, en medio del mundo, pero sin ser del mundo, y caminando de regreso al pacto. ¿Por qué el Padre busca una esposa para el Hijo? La respuesta no está simplemente en una analogía marital, sino en el corazón mismo del propósito eterno de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura nos revela que Dios no está formando religiosos ni meros creyentes, sino un pueblo de pacto, una esposa para su Hijo, una familia eterna que reine con él. La historia de Rebeca e Isaac no es simplemente romántica, es profética. Es un retrato anticipado del plan maestro del Padre. El Padre busca esposa para el Hijo porque el pacto requiere descendencia espiritual, un pueblo que lleve su nombre, su carácter y su gloria. Isaac, como hijo de la promesa, necesitaba una esposa para que el pacto dado a Abraham continuara. De igual manera, el Mesías, el Hijo amado, no vino solo para salvar, sino para formar un pueblo transformado, un Israel restaurado y ampliado, lleno de hijos e hijas que caminen en la luz de su Torá. Sin esposa, no hay continuidad de pacto. Sin Israel natural e injertado, no hay manifestación del reino en la tierra. El Padre busca una esposa porque el amor verdadero demanda relación. Dios no quiere siervos distantes, sino una esposa cercana. Una esposa camina al lado, comparte misión, comparte intimidad, comparte identidad.
Por eso Jesús no nos llamó simplemente seguidores, sino amigos, y más aún, parte de su propio cuerpo. La esposa del Cordero está destinada a vivir en comunión eterna con Él. El Padre anhela esa cercanía entre el Hijo y su pueblo, una unión que trasciende el tiempo y culmina en la boda del Cordero en Apocalipsis 19. Además, el Padre busca una esposa porque el Hijo merece recompensa. Todo lo que Jesús sufrió, la cruz, el rechazo, la vergüenza, no fue solo para redimir pecadores, sino para obtener una esposa gloriosa, sin mancha, sin arruga. La novia es la herencia del Hijo. Isaías dice, verá fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese fruto no es riquezas materiales, es un pueblo transformado, restaurado, fiel. La esposa es el fruto del sacrificio del Mesías. Por eso el Padre no descansará hasta reunirla. El Padre también busca una esposa porque Israel debe ser restaurado. Desde los profetas, Dios prometió reunir a Israel de entre las naciones, sanar su infidelidad y volverla a desposar. Oseas 2 dice, te desposaré conmigo para siempre. Esa profecía se cumple en el Mesías, quien reúne a los dispersos de Israel y añade a los gentiles injertados, formando un solo pueblo. La búsqueda de la esposa es la restauración del propósito original, un pueblo santo para el Dios santo. Y finalmente, el Padre busca una esposa, porque la historia no termina con salvación, sino con boda. El destino final del reino no es solo el perdón, sino la unión. Dios creó a la humanidad para caminar en pacto, en amor, en obediencia, en intimidad. Todo lo que vemos en la Biblia nos lleva hacia ese momento culminante. La esposa preparándose, el Espíritu diciendo ven, y el Hijo viniendo por su amada. La Biblia inicia con un matrimonio y termina con uno, porque ese siempre fue el propósito del Dios eterno. ¿Por qué busca el Padre una esposa? Porque el Hijo lo merece, el pacto lo exige, la profecía lo anuncia, el amor lo impulsa y el reino lo requiere. La esposa, Israel y los injertados es el corazón del propósito eterno de Dios. Después de caminar juntos por esta narrativa profética, es imposible no ver la belleza del plan eterno del Dios eterno. En la historia de Abraham enviando a su siervo a buscar esposa para Isaac, encontramos el eco del propósito supremo del cielo. El Padre sigue buscando una esposa para su Hijo, un pueblo santo, obediente, fiel, preparado. Esta no es una metáfora poética, es el corazón de la Biblia. Hoy entendimos quién busca, el Padre, usando al Espíritu Santo para preparar un pueblo para Jesús. Entendimos qué busca, una esposa con carácter, obediencia, fidelidad, pureza y disposición. Entendimos cuándo se prepara, ahora mismo, mientras el Espíritu toca corazones y guía el camino de regreso al pacto. Entendimos dónde se encuentra, entre los dispersos de Israel y los gentiles injertados que oyen la voz del pastor y responden. Y entendimos por qué la busca, porque el Hijo lo merece, porque el pacto lo demanda y porque la historia no termina hasta que la esposa esté preparada. Este es el tiempo de la preparación. Este es el tiempo en que el Espíritu Santo, el siervo fiel, está moviéndose entre las naciones, encontrando a Rebecas modernas, hombres y mujeres que dicen sí iré, que dejan sus viejos caminos, que abrazan la Torá del Mesías, que viven obedientes, fieles y llenos de esperanza. La esposa no es pasiva, se prepara. No es tibia, es fiel. No negocia su identidad, la abraza. No se mezcla con el mundo, se santifica. Y no se pierde en la oscuridad, sigue la voz del Espíritu. Y así como Rebeca viajó una distancia larga guiada por el siervo, así también nosotros estamos en ese viaje espiritual, acercándonos día tras día al encuentro con el Hijo. Cada oración, cada obediencia, cada renuncia, cada acto de fidelidad es un paso más hacia ese encuentro glorioso. Y llegará el día, un día que los profetas vieron, un día que el Mesías anunció, en que la esposa estará preparada, pura, firme, sin mancha. Ese día las trompetas sonarán, el cielo se abrirá y el Hijo vendrá por su amada Israel, por su esposa formada de judíos y gentiles injertados como un solo olivo, un solo cuerpo, un solo pueblo. Y así cerramos este mensaje en El Predicador recordándote, el Padre no solo te está llamando, te está preparando.
El siervo, el Espíritu Santo, está a tu lado. Vívelo, respóndele, prepárate. Hasta la próxima, que Jehová Dios eterno te guíe, te ilumine y te afirme en su pacto eterno.